Felices fiestas para todos. Espero que tengan una vida llena de felicidad, salud y abundancia. Son mis deseos para ti. Mi nombre es William Barrera y esto es Calidad de Vida Financiera. En esta oportunidad vamos a continuar viendo nuestro curso sobre portafolios de inversión, carteras de inversión, abordando nuestros videos consecutivos, todo nuestro conglomerado sobre ratios financieros o indicadores financieros. Y en esta nueva oportunidad vamos a ver los indicadores financieros de apalancamiento y vamos a ver qué significan. Vamos a ver los 6 principales que se utilizan para analizar los proyectos de una compañía, de una empresa, tanto para conformar carteras en renta fija, renta variable, así como en derivados. En este caso, los indicadores de apalancamiento son indicadores que comparan la participación de terceros versus la participación de los dueños. ¿Qué quiere decir esto? Que los indicadores se especializan en la medición del pasivo y del patrimonio. En otras palabras, comparan el financiamiento originado de terceros con los recursos de los accionistas o socios o dueños de la empresa para determinar cuál de las partes corre mayor riesgo, si efectivamente los dueños o los acreedores o también, en dado caso, los accionistas o socios que vendrían siendo pues también los dueños. ¿Listo? Esto quiere decir los indicadores de apalancamiento, para eso son utilizados. Así que vamos a conocerlos. Y en este caso vamos a comenzar hablando del famoso indicador leverage total o endeudamiento patrimonial. Este indicador también lo incorporamos en los ratios financieros o indicadores financieros de solvencia o endeudamiento. Sin embargo, aquí también se incorpora porque genera un mayor apalancamiento de la deuda que se está adquiriendo dentro de la empresa. Y por eso lo vamos a ver de forma muy rápida. Les recomiendo que vean todos los videos porque todos hacen parte de esta lista de reproducción de carteras de inversión y uno enlaza al otro porque nosotros estamos valorando con base a este ejemplo educativo de esta empresa durante los últimos 5 años que ha pasado para poder saber si es viable o no. Entonces no se lo pierdan. ¿Y este ratio financiero qué quiere decir? Son las veces que el patrimonio de la empresa está comprometido con sus acreedores. Vamos a ver aquí que los activos totales de la empresa están comprometidos alrededor de un 161% con sus acreedores. Por lo tanto, no están siendo financiados con un patrimonio propio. Realmente necesitamos que no superen el 100%. Esto ya lo vimos en el video anterior que pasaba en los últimos 5 años. Vamos a ver el apalancamiento. El apalancamiento son las unidades monetarias de los activos que se han conseguido con cada unidad monetaria del patrimonio neto. Es como el efecto multiplicador de los recursos propios, en otras palabras. ¿Pero qué significa eso? Nosotros utilizamos aquí las cifras, las reemplazamos en la fórmula, aquí tenemos el activo total, el patrimonio, lo que hacemos es que lo dividimos y aquí tenemos el resultado. ¿Qué significa eso? A mayor porcentaje que se tenga, mayor apalancamiento se está utilizando sin tener en cuenta la rentabilidad propia que se pueda generar en lo largo del tiempo o a lo largo de la variación del tiempo, tanto a corto, mediano y largo plazo. ¿Qué significa esto? Realmente necesitamos que este porcentaje no crezca y no sea tan significativo porque a pesar de que el apalancamiento es bueno, mucho apalancamiento si la empresa no lo está utilizando de forma adecuada a través de la rentabilidad que se está utilizando, de las utilidades que está generando y también de la liquidez que está obteniendo a través del flujo de caja, si no se está manejando de la forma adecuada, básicamente el apalancamiento podría ser un efecto contraproducente. Entonces realmente el apalancamiento es bueno, pero hay que saber gestionarlo. Por eso no se recomienda que el porcentaje sea tan grande. Si lo vemos aquí en los últimos 5 años, el porcentaje ha sido significativamente constante, a pesar de que en el 2018 trató de llegar al 3, a las 3 unidades, a los 3 puntos, comenzó a decrecer. Entonces básicamente fluctuó entre un 1.5 a un casi 3%. Entonces realmente no es tan grande, pero necesitamos que no siga creciendo en el tiempo. Con eso vemos que efectivamente la empresa maneja una buena liquidez, maneja una buena rentabilidad y maneja un apalancamiento moderado con base a esas deudas que está adquiriendo. El apalancamiento financiero está muy relacionado con el leverage total y el apalancamiento anterior. Recordemos que aquí utilizamos la fórmula solo del activo total sobre el patrimonio, en este caso para encontrar esa participación porcentual, y aquí encontramos la utilidad antes de impuestos y también involucramos el Y.
realmente esa rentabilidad. Entonces, por lo general aquí utilizamos ese apalancamiento financiero. Cambia un poco la fórmula y la interpretación. Y ese apalancamiento financiero consiste en utilizar deuda para realizar una inversión y que esta inversión se financiará en parte con los fondos propios y en parte con fondos ajenos, es decir, con endeudamiento de terceros. Puede ser entidades financieras. Y en este caso la intención es aumentar la rentabilidad del capital propio mediante el aumento importante de la deuda que se está adquiriendo, pero asimismo se va a generar mayor inversión. Y esto se generará con base a un crédito o a un préstamo adquirido. ¿Sí? Un dinero que nosotros recibimos con base a un préstamo adquirido previamente. Entonces, en otras palabras, nos va a ayudar a medir esa utilidad antes de intereses e impuestos relacionados con ese endeudamiento que se está adquiriendo. ¿Qué significa? Nosotros aquí reemplazamos la fórmula, por eso es importante tener los estados financieros claros, como los mencionábamos en los primeros videos de esta lista de reproducción, y vamos a ver que hay un 2,61. ¿Qué significa eso? 2,61, 2,61%. Entonces, cuando el ratio del apalancamiento financiero es mayor a 1, como en este caso, para este ejemplo educativo, indica que es rentable recurrir a financiación ajena. Sin embargo, cuando el ratio financiero, en este caso, este apalancamiento financiero es menor a 1, indica que el costo de financiación ajena hace que la rentabilidad sea inferior que de por sí a través de un financiamiento con capital propio. Entonces, en este caso, el valor óptimo del apalancamiento financiero debe ser mayor a 1. Entonces, el porcentaje no tiene que ser muy grande, pero no tiene que ser inferior a 1%. Tiene que mantenerse cercano al 1% relativamente. En este caso, vamos a ver el leverage a corto plazo. ¿Qué significa este indicador financiero, este ratio financiero? Básicamente, este ratio financiero determina el riesgo que corre cada uno de los financiadores de los activos, en este caso los socios o los acreedores, de acuerdo al nivel de endeudamiento de la empresa a corto plazo. Este viene siendo a corto plazo, ya vamos a ver el de a largo plazo. Nosotros aquí utilizamos la fórmula, reemplazamos pasivos corrientes y también el patrimonio. Aquí tenemos la cifra con base a los estados financieros y nos va a arrojar esta cifra para este ejemplo de 1,61. ¿Y qué significa eso? Que por cada peso en patrimonio existe una deuda de 1,61 en pasivos a corto plazo. Entonces realmente tenemos para este ejemplo más deuda de lo que corresponde para cubrirse a través de este patrimonio, de lo que tenemos con el patrimonio. Entre más alto sea el resultado del leverage, en este caso, menor es el patrimonio frente a los pasivos, menor nosotros vamos a tener esa capacidad para cubrir esos pasivos como dueños del proyecto. Y si somos inversionistas, nosotros vamos a darnos cuenta que realmente el proyecto no va a cubrir los pasivos con el patrimonio que tenga en este momento y va a generar mayor endeudamiento a largo plazo. Entonces puede ser contraproducente, significando que a mayor leverage, mayores son los pasivos, efectivamente. Teniendo en cuenta que entre mayor es el leverage, menor es el patrimonio, el costo que asumen los socios es menor, puesto que su aporte en financiación de los activos es menor y caso contrario sucede desde el punto de vista del acreedor, ya que entre mayor sea el leverage, mayor será el riesgo, puesto que los activos serán financiados en su mayoría por los pasivos. Entonces realmente la empresa tiene que tener un equilibrio entre sus deudas que está adquiriendo y sus activos propios, porque no todo puede crecer a través de su deuda si no se maneja una buena rentabilidad. Entonces es importante que haya un equilibrio entre sus pasivos y sus activos realmente, y que no todos sus pasivos sean financiados por patrimonio propio y que no todos sus pasivos sean financiados por sus acreedores. Debe haber una participación porcentual y una ponderación realmente considerable entre los dos tipos de deudas en este caso para que haya un buen equilibrio financiero, y es lo que nosotros nos damos cuenta aquí con la variación que hay año tras año. No se aleja tanto del 1%, así que significa que puede cubrir estas deudas a pesar de que se esté endeudando y no va a haber tanto riesgo crediticio. Y en este caso vamos a ver el leverage a largo plazo, que viene siendo lo mismo, pero enfocándonos a largo plazo, a un tiempo mucho más prolongado, y es determinar el riesgo que corre cada uno de los financiadores de los activos, socios o acreedores, mismo caso, de acuerdo al nivel de endeudamiento de la empresa
a un mayor tiempo, un tiempo más prolongado. Y en este caso igual reemplazamos la fórmula, pero en este caso incluimos el pasivo a largo plazo, esas obligaciones que se deben cubrir a largo plazo. Vamos a tener una cifra de 0.2345, que realmente es inferior al 1% y era lo que estábamos buscando, que no sea inferior. Tiene que ser superior a 1%, pero no ser muy superior. Wow. Por cada peso en patrimonio existe una deuda de 0.2345 pesos en pasivos a largo plazo. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa este 0.2345? Que por cada peso en patrimonio existe una deuda de 0.2345 centavos en pasivo a largo plazo. Entonces, básicamente, a pesar de que la empresa se endeuda, está gestionando muy bien esas utilidades y esas rentabilidades, no solo para cubrir, en dado caso, esos costos y esos gastos y esas obligaciones no corrientes y corrientes que se está teniendo en este momento para, en este caso, valorando este año, el 2016, sino que también está teniendo la capacidad con base al patrimonio que tiene, sea por financiación de terceros o financiación propia, que va a poder cubrir esos gastos y esos costos que está generando en este momento. Y nos vamos a dar cuenta cómo fluctúa a través de los años, que realmente está disminuyendo esa deuda a largo plazo. Y tiene sentido, si nos damos cuenta con el video anterior, la empresa se endeuda los primeros años significativamente, ya los últimos años ya ha liberado esa carga de financiación. Entonces significa que la empresa básicamente va a poder no solo cubrir sus obligaciones a corto plazo, sino a largo plazo. Y en este caso vamos a ver el último ratio financiero de apalancamiento, que viene siendo el número de veces que se gana el interés. ¿Qué significa eso? Este indicador señala la relación que existe entre las utilidades generadas por la compañía y los costos y gastos financieros que incluye como consecuencia de los pasivos a corto y a largo plazo. En este caso mide el impacto de los costos y de los gastos financieros sobre las ganancias generadas en un periodo dado, con un propósito de evaluar la capacidad de la empresa para generar liquidez suficiente que permita cubrir esta clase de gastos. Y en otras palabras, ¿cómo podemos interpretar esto? Vamos a hacerlo de la forma más sencilla. Igual, utilizamos el famoso Y y lo dividimos en los intereses que se han pagado a través de todas las obligaciones, tanto financieras como no financieras, corrientes como no corrientes, pasivos corrientes, pasivos no corrientes. Reemplazamos la fórmula y utilizamos esta cifra. ¿Qué significa eso? Como el indicador señala el número de veces que las utilidades cubren las obligaciones financieras inmediatas de la compañía, por lo tanto puede determinar una capacidad de endeudamiento que está teniendo. Entonces, entre mayor sea el resultado del indicador, mayor será su posición de crédito futuro. A medida que nosotros veamos que esta cifra va creciendo en el tiempo, la empresa va a tener una mayor posición de crédito en el tiempo, va a tener una mayor capacidad de endeudamiento. En dado caso que se mantenga en el tiempo así y que con sus rentabilidades y utilidades a través de su flujo de cada producto de su liquidez las pueda cubrir no solo a corto plazo sino a largo plazo. Recordemos que lo más eficiente es que las pueda cubrir y las proyecte a largo plazo. Entonces, si nos damos cuenta aquí en el proyecto de esta empresa, de este ejemplo educativo, en el paso de los 5 años, nos damos cuenta que viene creciendo este ratio financiero. Entonces, básicamente va a ser una mayor ponderación crediticia a lo largo del tiempo. Espero que les haya gustado el video, espero que haya sido claro. Si tienen dudas o inquietudes, déjenme ahí en los comentarios. No se pierdan el siguiente video y felices fiestas. Ya casi nos acercamos a Navidad. Felices fiestas para todos.